Siberia no arranca como algo épico, nada explota, no te tiran monstruos encima, llegas a un pueblo gris, viejo, lluvioso y listo. Pero es justo ahí donde te atrapa. Aunque parece vacío, cada rincón guarda algo, cada casa, cada calle y cada máquina tiene historia detrás. Uno llega a trabajar como Kate Walker, a firmar un contrato y termina metido en algo muchísimo más grande. Es un juego que no te grita nada, te lo susurra y si te quedas, te empieza a envolver. Entonces, resumen de Siberia lo que ha pasado hasta ahora. La vieja se murió y la familia para evadir impuestos tenía un hijo escondido en Siberia. Y ya, ese es el resumen del juego. Hubieran hecho autómatas guerrilleros y ya, se ganaba la guerra. Pero como no piensan... Mírelo, tiene todo sucio, vuelto mierda. Parece el cuarto de los que ven mi stream, literal, mírelo así, todo puerco, mire. Gente sucia mostrando la raja del culo, alcohólica. Bueno, mis viewers pues. Aquí visitando un viewer, mi suscriptor número 1, el más fiel. Lo que más me sorprendió es que Siberia se siente viejo, pero no anticuado, tiene su propio encanto, como si el tiempo se hubiera detenido pero la vida siguiera esperando. Los autómatas son gran parte de eso, no sabes exactamente cómo funcionan, pero se sienten orgánicos, coherentes, casi humanos. Ves su evolución, ves cómo el mundo gira alrededor de ellos y ellos son conscientes de todo esto. No es tecnología por poner tecnología, es parte del alma del juego. Me está pidiendo que le haga un cóctel. Es que ella es como yo. Se toma 2 shotcitos antes para así tener confianza en ella misma. No tenemos que molestar al notario. El de la panadería no sirve para un culo. Literalmente el panadero vende pan y ya. Como en la vida real. El panadero no da misiones secundarias. Y todos 100 euros. Préstenmelo y luego se los pago. ¿Ustedes le creerían? Yo no le prestaría, la verdad. Nah. Y esta vieja pudiendo sentarse en cualquier lado del tren, escoge la silla más pedorra. Yo hubiera escogido la cama. O no sé. Deben haber sillas mejores que esa. El impacto de carbono, ¿ah? Un tren para una sola persona. Muy inconscientes. Muy inconscientes. Siberia es lento, sí, pero no es un lento aburrido. Es ese tipo de lentitud que te obliga a mirar, escuchar, a quedarte. Aunque parezca raro, nunca me sentí perdido del todo. Como aventura gráfica está muy bien diseñada porque normalmente todo lo que necesitas para resolver el puzzle está a la vuelta de la esquina. El problema no es perderse, es darse cuenta. Ahí entra lo bueno, esa sensación de descubrir algo por tu cuenta sin que el juego te lleve de la mano es oro puro. Dios mío. Ya, listo, ya le puse gasolina, le cambié el aceite, le inflé las llantas al tren. ¿Con qué va a salir ahora? Buenas noches 18. Sed, lo agarro de esclavo. Literal. Uy, parce, ¿para dónde le está llevando Momo? Nos está así llevando a lo más recóndito del bosque para poder picarnos y meternos en una bolsa de plástico o algo así. No seamos hijo de puta, ¿cómo voy a moverla hasta por allá? No, pues... llamo al señor, al robot y yo y nos ponemos a empujar el tren. Ya, listo. Aquí voy a ser honesto, los puzzles son buenos pero a veces son rebuscados. Hay cosas súper bien pensadas pero otras están tan escondidas que te puede saltar el puzzle sin querer. Me pasó algo absurdo, había una llave en un cajón que ya había revisado pero había que abrirlo 2 veces. ¿Quién hace eso? Hace que si no lo viste puedas perder el hilo y te toque dar muchas vueltas para retomar el camino. Aún así cuando funcionan demasiado bien. Son puzzles viejos pero hechos con amor. Me has hecho hacer una caminata de asco. Che, tras de que la está ayudando Momo, la vieja se queja y le dice que la caminata fue una mierda. Teóricamente ese es un animatrónico que utiliza así como de piernas de fibra de carbono. O algo así, ¿no? No sé, de acero oxidado, porque en este mundo todo tiene que estar hecho de acero oxidado, si no, no funciona. Está grande la ciudad, está bien cuidada, se nota que acá sí invierten bien los impuestos, ¿ah? Porque Balailén está un poquito oxidada. En comparación a esto, aquí sí me gustaría vivir, ¿ah? Uy, miren, nada. Che derroche de plata. Mira, acá hay alguien,
Lo que hace que todo valga la pena es la historia, es envolvente, está muy bien escrita, siempre quieres saber qué sigue. Kate deja de ser solo una abogada haciendo su trabajo, poco a poco se convierte en alguien que también está buscando algo sin tenerlo claro, y tú te conviertes en parte de eso. Entre la ambientación, los autómatas y lo humano de los personajes, Siberia termina agarrándote emocionalmente sin que te des cuenta. Y me la pasa, me la tira, como un perro, así, cójala. Pues como yo le tiré el dinero, ¿no? También. Uy, severo trozo el que tiene ese man, mire, mire cómo se le hace el bulto. Y bueno, llegamos a la parte del juego donde estamos perdidos y nos toca caminar por todo lado para por fin encontrar una cucaracha radioactiva que tiene la energía suficiente para encender la máquina o alguna estupidez así. Buenas noches 18, Sed. Casi le roban el tren. Sí, ojalá y le roban el tren para venderlo por chatarra y ya, va a dar más plata que el contrato ese por el que está peleándose. Siberia es ese tipo de aventura gráfica vieja escuela pero atemporal. Si eras curioso, no es perfecto, tiene cosas raras, puzzles rebuscados, diseño de otra época, pero aún así se siente especial. Aunque es un juego antiguo con mejoras gráficas muy fáciles de hacer, se ve bastante bien. Puedes subir los gráficos fácilmente o incluso jugar el remaster, pero para su época es un gran juego. Siberia no es solo un viaje en tren, te impulsa a avanzar, a no quedarte quieto. Si te dejas envolver, te termina atrapando. Toda la maricada que hice, casi hasta me matan con una puta bomba y no me van a dar un aumento. Literalmente este juego, GOTY, muy realista. Representa totalmente lo que es ambiente laboral. Porque a veces un viajecito a Siberia no hace mal. Si te gustó el análisis, suscríbete. Estoy jugando en stream todos los juegos de los que hablo aquí. Y si quieres más de Siberia, házmelo saber en los comentarios. Recuerden dormir, hidratarse y lavarse bien el jopo. La vieja ya cansada, así, queriendo morirse y uno veniendo acá a joderla.